que teníamos para hoy que corregir la segunda parte de la unidad 4, que era la hidrosfera, sí, la hidrosfera. Vale, a ver, ¿qué me dice? Vamos a las matemáticas. Biología, geología, física y química. Vale. Pues vimos el otro día la primera parte de las capas fluidas de la Tierra, que era la atmósfera, y hoy vamos a ver la segunda parte, que era la de la hidrosfera. Vamos a ver las actividades resueltas. A ver. Bueno. Vale, en la primera actividad había que definir la hidrosfera y en qué estados podemos encontrar el agua en la Tierra. Bueno, pues la hidrosfera, que os viene en el tema, es el conjunto de toda el agua de la Tierra en cualquiera de sus estados. En estado sólido, que sería el hielo, líquido, el agua líquida, y gaseosa, que sería el vapor de agua. En número 2 había que completar la tabla escribiendo de mayor a menor el porcentaje en que está contenida el agua del planeta Tierra. Bueno, yo os daba los porcentajes y teníais que poner pues dónde estaba contenida. Pues la mayor parte del agua está en los océanos, el 97,23%. Luego en los casquetes polares en forma de hielo, el 2,15%, y luego los demás ya es todo menor que de un 1%. Después verían los acuíferos, los lagos, los mares interiores, la humedad del suelo, la atmósfera, y donde menos agua hay en total es en los ríos. Si las siguientes el número 3, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Y si son falsas, ya sabéis que siempre tenéis que poner por qué. ¿Vale? La Tierra es el único planeta que posee agua. Es falso. Es el único planeta del sistema solar que posee agua en estado líquido. ¿Vale? Pero además hay otros que también tienen agua. B. La vida podría existir en otros planetas que no tienen agua. Falso. La vida no puede existir en ausencia de agua. C. La Tierra es el único planeta del sistema solar que tiene hidrosfera. Es verdadero. D. Actualmente la hidrosfera tiene el doble de agua que en la época en la que vivían los dinosaurios. Es falso. Tiene la misma cantidad de agua. Lo que pasa es que entonces a lo mejor había menos agua. Puede ser que el agua que cambie de sólido. Ha habido épocas en que el planeta pues ha habido glaciaciones y está en forma de hielo, pero la cantidad ni ha perdido agua la Tierra ni ha ganado prácticamente agua. Tenemos la misma agua desde hace millones de años. Entonces, los humanos estamos formados por aproximadamente el 60% de agua, es verdadero. El número 4, escribe la fórmula química de la molécula de agua y dibújala. Pues la fórmula química, sabéis que es H2O, lo que quiere decir que en cada una de las moléculas hay 2 átomos de hidrógeno, que es la H, y un átomo de oxígeno. Y dibujado sería, el rojo sería el átomo de oxígeno, que es más grande que los de hidrógeno, y luego tendría a los lados los 2 átomos de hidrógeno, que son más pequeñines. 5. Relaciona cada propiedad del agua con su definición. Pues aquí tenéis las propiedades del agua. La A, gran margen de temperatura líquida. Pues esa sería la 6, porque se encuentra en estado líquido entre los 0 y los 100 grados centígrados. Tiene un margen de temperatura muy amplio, más que otras sustancias. De líquida, está entre 0 grados y 100 grados en estado líquido.
B, es un gran disolvente, que iría con la 1. Casi todos los compuestos, excepto las grasas y otros compuestos polares, se disuelven en ella. El C, elevada capacidad calorífica, iría con la 5, mantiene el calor que recibe y lo pierde muy lentamente. D, es menos densa, es sólida que líquida. Pues sería la 4, su superficie, no, es menos densa, sólida que líquida, sería la 2, eso sí. El hielo flota sobre el agua líquida, ¿no? Y además es una característica que normalmente no ocurre en el resto de sustancias, pero el hielo es menos denso que el líquido, que el agua líquida. E, gran tensión superficial, ahora sí. 4, su superficie funciona como una membrana elástica capaz de sostener objetos pequeños, como esos insectos que van caminando por encima del agua. Y F, capilaridad, que iría con la 3. El agua se mueve en contra de la gravedad y a través de espacios muy estrechos. Eso lo utilizan las plantas para poder absorber agua, aunque haya plantas como los árboles que sean muy altas, que el agua va de abajo arriba si los conductos a través de los que va son muy estrechos. 6. Escribe por qué son tan importantes para los seres vivos cada una de las propiedades del agua. A. Gran margen de temperatura líquida. Pues es porque el agua líquida tiene lugar, porque en el agua líquida tienen lugar los procesos biológicos que caracterizan la vida. B. Es un gran disolvente. Es el mejor medio para transportar sustancias en los seres vivos. Por ejemplo, nosotros la sangre, que está compuesta prácticamente de agua, pues ahí van pues casi todas las sustancias a las células. Las sustancias van a las células y los desechos luego se transportan por el agua. C. Elevada capacidad calorífica, regula la temperatura de los seres vivos manteniéndola constante. Al estar hechos, en nuestra composición tenemos tanta agua, lo que hace pues ese calor, como el agua absorbe el calor y lo retiene muy bien, pues nos mantiene calientes. C. Es menos densa, sólida que líquida. Por ejemplo, el hielo de los océanos polares se mantiene en la superficie, no cae, no... y el agua líquida por debajo. Y entonces, por debajo del hielo, pues pueden vivir los seres vivos marinos. Gran tensión superficial permite que algunos insectos se desplacen sobre el agua y las gotas de rocío que se adhieran a las hojas de las plantas. Y F, capilaridad, permite a las plantas y a los árboles llevar el agua desde la raíz a cualquier parte de su estructura. Y por eso el agua es tan importante para la vida, porque todas estas cosas son necesarias para mantenernos vivos. 7. Contesta las siguientes preguntas. A. ¿Cuáles son las sales mayoritarias que están disueltas en el agua del mar? Pues las más abundantes son el cloruro de sodio, que su fórmula química, ya veremos algunas fórmulas químicas en la tercera evaluación, es NaCl. Na es el símbolo del sodio y Cl es el símbolo del cloro, cloruro sódico. Que el cloruro sódico es la sal común, la que le echamos a la comida. Y también hay cloruro de magnesio, que esta sería su fórmula química. Mg es de magnesio y Cl del cloruro de magnesio. Son las dos sales que suelen estar disueltas, sobre todo, la mayor, la sal común, que es cloruro de sodio. B. ¿Qué peculiaridades tiene el agua salada diferentes del agua dulce? Pues la densidad es superior a la del agua pura, provoca corrosión en estructuras y fachadas de edificios cerca del mar, por eso se oxidan tanto, pues casi todos los materiales cerca del agua del mar. Se congela a una temperatura menor que el agua pura, no es apta para el consumo humano.
C, ¿qué es la salinidad y cuál es la de mares y océanos? Bueno, pues la salinidad, que os viene en el tema, es la cantidad de sal que hay disuelta en el agua. Se mide en gramos, ¿no? Los gramos de sal por litro de agua, y en los mares y en los océanos suele estar en torno a 35 gramos de sal disueltos en un litro de agua. ¿Vale? Luego hay mares más salados y mares y menos salados. Los océanos suelen ser menos salados y los mares más salados. Por ejemplo, nosotros lo notamos mucho en el Océano Atlántico y el Mediterráneo. Si vosotros os bañáis en el Mediterráneo, salís con mucha más sal que si os bañáis en el Océano Atlántico. Bueno, ¿y en qué consiste la desalinización y para qué sirve? Pues el proceso de desalinización consiste en obtener agua dulce a partir de agua de mar mediante una serie de tratamientos para quitarle esa sal. Entonces, este proceso puede paliar las sequías de algunas zonas costeras, pero requiere grandes cantidades de energía eléctrica normalmente. Entonces, marca con una X las celdas, el número 8 marca con una X en las celdas que correspondan según el tipo de agua y el estado físico en que se encuentran las siguientes manifestaciones del agua en la Tierra. Bueno, pues la lluvia es agua dulce, ¿no? Habría que decir si era dulce o si era salada y en qué estado estaba, sólido, líquido o gaseoso. Pues la lluvia es agua dulce y su estado es líquido. El océano contiene agua salada en estado líquido. Un glaciar es el tipo de agua es dulce y está en estado sólido. Las aguas subterráneas son dulces en estado líquido, el granizo es dulce en estado sólido, la niebla es dulce y sería en estado gaseoso. La nube sería agua dulce, las nubes también en estado gaseoso, igual que la niebla. El rocío es agua dulce y estaría en estado líquido. El mar contiene agua salada en estado líquido. Un lago contiene, los lagos los hay de agua dulce y de agua salada, de los dos tipos. Y es el agua que contienen los lagos está en estado líquido. Un casquete polar está compuesto dulce en estado sólido. El río de agua dulce en estado líquido, la nieve de agua dulce en estado sólido y un acuífero es agua dulce en estado líquido. Esta partida en la tabla. Bueno, luego tenéis el ciclo del agua, ¿no? Escribe y tenéis que poner en cada uno de esos números que corresponden, ¿vale? Según lo que representan el dibujo. Bueno, yo os había puesto aquí los procesos: evaporación, precipitación, filtración, condensación y escorrentía. Pues la evaporación sería el número 3, que es esta de aquí, ¿no? Cómo se evapora el agua del agua líquida, ya sea de los ríos hacia la atmósfera, de los mares u océanos hacia la atmósfera, pues el agua se evapora. Sería el número 3. La precipitación es lo contrario. Cuando cae desde las nubes, ¿no? Pues precipitación sería este 1 de aquí, este 1 de aquí. Bueno, también. La filtración es el 2, que es cuando el agua de la superficie se filtra por dentro de la tierra y van por la tierra, van hacia las aguas que se llaman aguas subterráneas. Pues sería, la filtración sería los doses que había. La condensación, que es cuando el agua que se ha evaporado se condensa y se forman las nubes, serían el 4, que es donde aquí este 4 que aparece en las nubes. Y la escorrentía, que es cuando el agua pues va por la superficie del mar, se va moviendo por la superficie del mar. Por ejemplo, puede ser en los ríos o pueden ser barrancos. Pues sería este 5 de aquí, ¿no? Que podría ser por el río o puede ser por aquí, que va. Bueno, enlaza cada proceso del ciclo, que son esos,
con su definición. Pues el A, que es la evaporación, sería la 4, proceso a través del cual el agua pasa de estado líquido a gaseoso por la acción del sol. El B, que es la precipitación, sería el 5, cualquier tipo de agua que cae en estado líquido o sólido de las nubes a la superficie terrestre. El C, la filtración, sería el número 2, proceso por el cual el agua líquida se filtra a través del suelo y se acumula en forma de agua subterránea. El D, la condensación, sería el 1, proceso en que el agua en estado gaseoso se convierte en agua líquida al enfriarse, se transforma más que se convierte. Pero bueno. Y el E, la escorrentía, sería el número 3, proceso por el que el agua fluye a través de la superficie en forma de ríos o arroyos hacia el mar. Hacia el mar o también podría ser hacia algún lago, pero normalmente hacia el mar. 11. ¿Qué es la contaminación del agua? Escribe 3 ejemplos de contaminación natural y artificial. Bueno, pues la contaminación del agua es la alteración de sus propiedades físicas, químicas o biológicas, de manera que resulta inútil para un uso posterior, ¿no? Pues ejemplos de contaminación natural, pues sería, por ejemplo, erupciones volcánicas, incendios, descomposición de materia orgánica. Y de contaminación artificial, pues por ejemplo el uso de jabones y detergentes que van al agua, calentamiento debido a la refrigeración de motores y centrales térmicas, vertidos de aceites y otras sustancias de la limpieza de maquinaria, disolución de sustancias tóxicas, restos de pesticidas y fertilizantes que les echan a las cosechas y llegan a los ríos y lagos arrastrados por el agua de lluvia, proliferación en las aguas subterráneas y superficiales de bacterias de los excrementos, por ejemplo, de la ganadería. También se contamina el agua subterránea, los vertidos de petróleo u otros contaminantes por limpieza de barcos en el mar, ¿no? Vertidos de sustancias tóxicas y bacterias de las poblaciones costeras que vierten al mar, etcétera. Bueno, nosotros contaminamos muchísimo el agua, que es la contaminación artificial. Pues bueno, de todos esos, por lo menos 3 quería, ¿vale? Un ejemplo de cómo, escribe un ejemplo de cómo contaminan la hidrosfera a las aguas residuales. Las aguas residuales son aquellas del alcantarillado, son los residuos, donde van los residuos, de donde van todo el agua que utilizamos en las casas, en las fábricas, etcétera. Pues estas que llevan las aguas residuales, restos de comida, de detergentes, de aceites, de heces, orina, etcétera. Entonces ese agua, ¿no? Pues por eso no se puede utilizar, porque está contaminada por todos esos restos. Las industrias, ¿cómo contaminan? Pues se utilizan el agua para refrigerar motores, para bajarles la temperatura, para limpiar las máquinas o diluir sustancias, entre otras acciones, ¿no? Entonces, en los vertidos de las industrias pueden existir sustancias muy peligrosas, por ejemplo, pues metales como el mercurio o el plomo, que pueden ser ingeridos por el pescado y después lo ingerimos nosotros porque lo ha acumulado el pescado. Por ejemplo, ahora se está viendo mucho que los pescados grandes, los atunes, el emperador, ¿eh? que tienen mucho mercurio acumulado, algunos, ¿no? Las actividades agrícolas. También, pues el agua de origen agrícola está contaminada con pesticidas, con los abonos, ¿no? Que luego cuando llueve, pues se disuelven esos pesticidas y abonos en el agua y pueden llegar a los ríos, etc. Las actividades ganaderas, pues el agua del origen ganadero presenta restos de excrementos de animales con virus y bacterias que provocan contaminación de aguas superficiales y también subterráneas. Las centrales nucleares o termoeléctricas pues utilizan agua como refrigerante. Entonces el agua que sale de la central
está caliente, por lo que al verterla al río o al lago que tengan cerca, siempre tienen un río o un lago cerca, pues se aumenta la temperatura. ¿Y esto qué hace? Pues que si el agua tiene más temperatura, se disuelve menos oxígeno. Si se disuelve menos oxígeno, puede causar muerte de algunos peces, y no solo peces, también otras especies. Las actividades relacionadas con las aguas marinas, pues los vertidos de petróleo, mareas negras, que son los que llaman, bueno, ya visteis algunos, lo del chapapote, que fue, bueno, eso ya fue exagerado, pero hay vertidos que no son tan grandes, que por limpieza, etcétera, pues se vierte al mar petróleo. Entonces pueden ser por petroleros, pueden ser tareas de limpieza, actividades deportivas también que utilizan vehículos a motor, pues vierten aceites y combustibles, así como otros contaminantes que generan las poblaciones también, las poblaciones que viven cerca del mar e industrias costeras que generan pues el deterioro de los mares y los océanos y de los organismos que los habitan. Ya sabéis, ahora, por ejemplo, hay un problema muy grande en Valencia y en Murcia, en el Mar Menor, porque están muriendo, está muy contaminado del turismo, etcétera, y se están muriendo pues casi todos los peces que hay en el Mar Menor. El 13. Escribe al menos 5 hábitos que podemos adquirir para reducir la contaminación del agua desde los hogares. Pues yo he puesto ahí un montón, que los que salen en el, a lo mejor se os ocurren a vosotros más, pero bueno, os pongo al menos 5. Tendríais que escribir de estos o de otros al menos 5. No arrojar al inodoro residuos que deben depositarse en el cubo de basura. ¿No? Pues al inodoro, ya sabéis que solo pipí, popó y el papel higiénico. Todo lo demás no debe de ir al inodoro. Por ejemplo, no debe de ir restos de comida, ni papeles, ni cigarrillos, ni algodoncillos, ni toallitas, todas esas cosas. ¿Vale? Porque luego van las aguas residuales. Emplear las dosis necesarias de productos de limpieza, detergentes, suavizantes, lavavajillas, geles, champú, y ya que lo utilizamos, utilizarlo con medida, no utilicéis demasiado detergente, solamente lo necesario, para contaminar lo menos posible. Lavar la ropa, limpiar el coche y otros utensilios cuando sea imprescindible. No hace falta lavar la ropa continuamente sin que ni siquiera que no esté casi ni sucia. Ya pone no sé cuántas lavadoras a la semana, sino no tirar los restos de comida, servilletas o pañuelos de papel por los desagües. Deben depositarse en un contenedor de materia orgánica. No tirar por los desagües aceites de fritura o de conservas. Deben llevarse a los puntos limpios. Si esto no resultase posible, se debe de guardar en botellas de plástico y depositarlos en la basura. Es que también hay contenedores, no son tan usuales como los de vidrio, papel y envases, pero también hay contenedores para echar los aceites, que suelen ser de naranjas, ¿no? O sea que no hay tantos. Luego, número 14, ¿es lo mismo potabilizar que depurar? Pues no. Potabilizar el agua es el tratamiento que se le da al agua de los embalses para poder utilizarla en el consumo humano. Mientras que la depuración es el agua, del agua es el tratamiento que se le da al agua utilizada por las poblaciones, ¿no? La potabilización lo que hace es que el agua sea potable y en la depuración lo que hace es que limpia las aguas residuales para descontaminarlas antes de que se viertan en los ríos y en los océanos, ¿vale? O los mares. ¿Qué diferencia hay? Diferencias. La potabilización trata las aguas de los embalses y la depuración trata las aguas residuales. El agua potabilizada se emplea para el consumo humano, mientras que la depurada se vierte a los ríos, mares u océanos. Los tratamientos que se realizan son diferentes. Para depurar, los tratamientos se realizan en plantas depuradoras y para potabilizar en estaciones potabilizadoras. 15.
Escribe al menos 5 hábitos que podemos adquirir para el consumo de agua desde los hogares. Pues entre muchos, pues ducharse en vez de bañarse, ya que en una ducha se consumen de 50 a 100 litros de agua, mientras que llenar una bañera se consume de 150 a 200 litros. No ducharse durante más de 5 minutos y cerrar el grifo mientras nos enjabonamos. No dejar abiertos los grifos y utilizar cabezales de ducha ecológicos y perlizadores, que son esos que se enroscan a los grifos y parece que sale más agua, más caudal de agua, pero en realidad es que sale como con burbujas de aire. Utilizar un sistema de cisterna ecológico, por ejemplo, esos que tienen 2 botones, uno para carga larga y otra corta. Utilizar la corta si no se necesita la larga. No dejar el grifo abierto cuando nos lavamos los dientes, ya que se gastan hasta 12 litros de agua por minuto con un grifo abierto. No poner la lavadora ni el lavavajillas hasta que estén llenos. Lavar el coche con un cubo en vez de con una manguera. Regar las plantas aprovechando el agua de la lluvia o reutilizarla de otros usos de casa. Revisar el buen estado de los grifos para que no tengan pérdidas de agua. Regar en exteriores a primera hora de la mañana o al atardecer para evitar pérdidas de agua por evaporación. Plantar especies autóctonas que necesiten una menor cantidad de agua, que no sea de la lluvia. No sé si tenéis alguna duda, no me decís nada. ¿Tenéis alguna duda? No, No, vale. Porque yo yo no. aquí sigo hablando, nadie me para, nadie me pregunta. Estamos prestando atención. Escuchando. Lo Sí. explicas muy bien, Paloma. Bueno, sí, lo estoy leyendo prácticamente, esos los he hecho yo, pero bueno, os los dejo ya abiertos. A ver, para que los veáis. A ver, ¿dónde está? Aquí. El 4. Bueno, pues ya tenéis todo el primer tema, ¿vale? Ya lo tenéis, las capas fluidas de la Tierra, ya lo tenéis. Ahora tendríamos que ver la geosfera, que os voy a explicar un poquito para que vayáis haciendo ejercicios. ¿Vale? La geosfera trata precisamente de lo que es la parte sólida de la Tierra, lo que son las rocas, los continentes, etc. Entonces empieza el tema con cómo, o sea, dónde está la Tierra en el universo, que yo creo que ya lo habéis estudiado un poquito en sociales. ¿Vale? Entonces, como había varias teorías, al principio los hombres creían que la Tierra estaba en el centro del universo, que es lo que se llama la teoría geocéntrica, ¿vale? Y el resto de los astros que veían por la noche, o la luna, el sol, pues giraban alrededor de la Tierra, ¿vale? Y esa teoría así perduró hasta el siglo XV. Luego se formuló la teoría heliocéntrica, que ponía el Sol en el centro en vez de la Tierra, y entonces giraba, la Tierra era la que giraba y otros planetas y el resto de planetas, los que podíamos ver desde la Tierra, giraban alrededor del Sol. ¿Vale? Entonces, con el tiempo se descubrió que el Sol tampoco era el centro del universo, sino que era simplemente una estrella más dentro de una galaxia, ¿no? Nosotros estamos en la Vía Láctea. Y luego ya descubrimos que no solamente existía nuestra galaxia, sino que existen millones y millones y millones de galaxias, aparte de la nuestra. Luego también se formuló más adelante la teoría del Big Bang, que afirma que el universo además está en continuo movimiento y que se está expandiendo en todas las direcciones. Hubo un principio, que es el que se llama el Big Bang,
que fue una gran explosión y de ahí se fueron formando primero las estrellas, luego planetas, etcétera, y nos vamos, según va pasando el tiempo, pues el universo se va expandiendo. Bueno, aquí tenéis pues un dibujo de cómo sería la teoría geocéntrica, que pone a la Tierra, la Luna iría girando alrededor de la Tierra, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, y ya no veíamos mucho más que de ahí. ¿Vale? Luego ya la teoría heliocéntrica puso al Sol en el centro. Y ya giraba pues Mercurio, Venus, la Tierra, luego la Luna giraba alrededor de la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, etc. Vamos a ver primero qué es un cuerpo celeste, que es todo aquel objeto natural e individual que forma parte del universo. ¿Y cuáles son los tipos? Los tipos de cuerpos son los planetas, los satélites, ¿no? Los planetas, pues por ejemplo en nuestro sistema, en el sistema solar, tenemos a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Satélites son los satélites naturales, claro, no los que hemos creado nosotros, son astros que giran alrededor de los planetas y no emiten luz. Por ejemplo, la Luna es nuestro satélite, el satélite de la Tierra. Europa, los otros planetas, muchos tienen más de un satélite. Por ejemplo, Europa es un satélite de Júpiter. Una estrella es una enorme esfera de gas. Están formadas sobre todo de hidrógeno y de helio, que producen energía en su... ¿Vale? La mayoría se encuentran estables, pero según su ciclo de vida y su tamaño pueden pasar por diferentes estados, desde las gigantes, que son las más nuevas, que son rojas, hasta enanas blancas. ¿Vale? Un ejemplo, ¿no? La estrella más cercana a la Tierra sería el Sol. También, por ejemplo, la estrella polar, y bueno, casi todas las estrellas que ves por la noche, que algunas no son estrellas, son planetas. Las constelaciones, pues es un conjunto de unas pocas estrellas que desde la Tierra forman una determinada figura. Nosotros nos hemos imaginado, hemos hecho figuras con los astros y las hemos llamado constelaciones. Por ejemplo, está la Osa Mayor, Casiopea, Escorpio, etcétera. Sobre todo para los navegantes era muy importante saber cuáles eran, para saber dónde están. Cuando no había ni GPS, etcétera. Los asteroides son objetos rocosos de muy diversos tamaños que orbitan en grandes cantidades en torno a una estrella. Si son pequeños, se denominan meteoritos, ¿no? Si son menores su diámetro es menor de 50 metros. Por ejemplo, en el sistema solar hay un cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter, pues hay un asteroide bastante importante. Y un cometa sería un asteroide con una órbita muy excéntrica, es decir, que es una elipse como muy plana. Por ejemplo, son los cometas, algunos pasan cerca nuestra cada X años, como el cometa Halley y el cometa Halley-Bopp. Las nebulosas, que son nubes de gases y polvo interestelares, además de otros elementos químicos, por ejemplo, la nebulosa de Orión. Y las galaxias, que son agrupaciones de millones de estrellas, cuerpos celestes, materia cósmica, que están concentradas en una determinada región del espacio, por efecto de la atracción gravitatoria, por ejemplo, la Vía Láctea. Pero la galaxia más cercana a la Vía Láctea, la nuestra, es Andrómeda. Vale. Mirad, ahí tenéis pues una fotografía de un cometa, de la nebulosa de Orión, de la galaxia de Andrómeda, ¿vale? Que las he cogido de la Wikipedia. Y luego las distancias entre los cuerpos celestes, también tenéis que saber que son tan grandes que en vez de no los podemos medir en kilómetros,
se utilizan los años luz, ¿vale? Que son para las distancias. Es una distancia, un año luz es la distancia que recorre un rayo de luz durante un año. Aunque sea año luz, no es una medida de tiempo, es una medida de ¿Cuánto es eso? longitud. ¿Eh? ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es un año luz? Pues a qué velocidad, lo vamos a ver en física, a qué velocidad va la luz. A 300.000 kilómetros por segundo. Pues son 300.000 kilómetros por segundo. Si lo multiplicas por todos los segundos que tiene un año, te dan los kilómetros de un año luz. Dios mío. Ahora. Claro. Pero claro, es que están tan alejadas que tenemos que medirlas con unidades muy, muy, muy grandes. Ya. Claro. Ahora aterrizamos un poquito en la Tierra y la Tierra, ¿no?, que es nuestro planeta, es un planeta del sistema solar. Tiene 4.500 millones de edad, ¿vale?, de años. 4.500 millones de años. Bueno, está situado a una distancia del Sol de unos 150 millones de kilómetros y tiene una temperatura media en la superficie, que ya lo vimos, entre 15 y 18. Últimamente va subiendo, ya sabes que va subiendo con el calentamiento global. Tiene un radio. El radio va desde el centro de la Tierra hasta la superficie, ¿no?, si lo medís en una línea recta, un segmento recto, de 6.371 kilómetros. Y su densidad es de 5,97 kilogramos por cada decímetro cúbico. Las características de la Tierra hacen que nuestro planeta reúna las condiciones que hacen posible la vida. ¿Y cuáles son? Que hay agua en estado líquido, que es muy importante para la vida, que la distancia entre una cierta distancia entre la Tierra y el Sol, eso hace que haya luz suficiente para vivir y que no tengamos o temperaturas muy altas o muy bajas o muy extremas. Pues tenemos una temperatura adecuada para que exista la vida. Las dimensiones de la Tierra también es muy importante, porque si estuviésemos en un planeta muy grande, la gravedad sería tan grande que no podríamos vivir, nos destrozaría. Y si estuviéramos en un planeta muy pequeño, pues estaríamos flotando y casi nos escaparíamos por el universo. Entonces, las dimensiones también son importantes, ¿vale? La existencia de atmósfera, pues para poder respirar, etcétera. Los elementos químicos especiales en la vida, sobre todo el carbono. La materia orgánica está formada sobre todo por carbono, hidrógeno, oxígeno y ciertos elementos más químicos. Pues esos los hay en abundancia en la Tierra. Y que tenemos el campo magnético terrestre, ¿vale?, que es un campo adecuado que pueden soportar los organismos vivos, ¿vale? Todo eso hace que nuestro planeta pueda haber vida. Que si nosotros, por ejemplo, en el sistema solar se supone que no hay vida prácticamente en ninguno de los otros planetas excepto el nuestro, precisamente porque no tienen todas esas condiciones. Entonces, en el universo habrá planetas y planetas y planetas y planetas, pero la mayoría pues no son adecuados para la vida. Entonces, ahora pues estamos en la búsqueda de planetas que puedan ser similares, con unas condiciones similares a la Tierra, para ver si hay vida allí. Seguro que lo sabrá. Otra cosa es que algún día lleguemos a verlo o que estén tan alejados, tan alejados, tan alejados que nunca conozcamos la vida en otros planetas. Habían encontrado alguno, ¿no? Sí, Parece pero que una cosa estaban es que lejos. sí, las que se llaman, los que
las supertierras, las no sé qué, o sea, son planetas parecidos a la Tierra que suponemos que podría haber algún tipo de vida. De hecho, en Marte se sabe que hace millones de años podía tener unas características parecidas a las de la Tierra y que pudo haber vida. Pero claro, ahora mismo no, porque no tiene atmósfera, las temperaturas son muy extremas durante el día y durante la noche, etcétera. Pero bueno, se Pero supone que fuera de por lo nuestra menos, Vía Láctea sí que han encontrado alguno, lo que pasa es que están súper lejísimos, vaya. claro, que es que sí, Yo seguro, encontré claro, como un hay tantos, planeta que tantos sí, y claro, sí, hay tantos, tantos y tantos que seguramente habrá vida en otros planetas. Otro, claro, otro, que pero podamos otra llegar cosa a es ello, que pero nosotros, claro, que podamos llegar, que lo podamos ver, etcétera, porque se sí, sí. tardarían años y años Y y años y años años, en sí, llegar. sí, Y que tengamos la sí. tecnología para ello, claro, que esa es otra. Que una cosa es que haya vida y otra cosa es que nos podamos mover de un planeta a otro. Que nos ayuden los extraterrestres. De momento es ciencia ficción, el que podamos Claro, ir. Lo que podemos estudiar es, pues desde lejos, con los telescopios, etcétera, es si la composición y las condiciones de esos planetas son parecidos a las nuestras y hacer pues hipótesis, etcétera. Pero de sí. momento, pues no. Otra cosa es ir allí a ver qué hay. Eso ya Claro. es muy lejano, todavía es muy lejano. No sé si llegará el día. Bueno, Bueno, a lo mejor sí, si la especie quién no sabe, quién sabe. muere. Que lo veamos Claro. nosotros es otra cosa. No, nosotros no lo vamos a ver, ya ves. Seguro que no. Pero otra cosa es que la especie, claro, porque Pues a lo siga. mejor, claro, pues Claro, todo es sí. perecedero, hasta nosotros. O sea, no como individuos, sino como especie. Bueno, movimientos de la Tierra, pues está el movimiento de rotación, que es cuando la Tierra gira sobre sí mismo, ¿no? La Tierra tiene un eje que va desde los dos polos, polo norte y polo sur, que tienen una inclinación más o menos de 23 grados, por eso está así inclinada, ¿vale? 23 grados. Y gira sobre sí mismo. Entonces, alrededor de su eje, ese es el de rotación. Entonces, el periodo de rotación, que es una vuelta, dura, o sea, se completa una vuelta, que es el periodo, en 24 horas, que es lo que dura aproximadamente, que es el que provoca el día y la noche. Ese giro, al girar, si el Sol está aquí y vamos girando, pues se produce, lo que provoca la rotación es que haya noches, días y noches, porque a veces estaremos enfrente del Sol, ¿no? Cuando nos dará el Sol, o cuando estemos en el extremo contrario del círculo, pues estaremos, será de noche, porque no podemos ver el Sol. Y luego está la traslación. El movimiento de traslación es cuando la Tierra es el que hace la Tierra girando alrededor del Sol. ¿Vale? Este movimiento no es un círculo como creíamos antes, sino es una elipse. Y la Tierra tarda en dar una vuelta completa 365 días y 6 horas. Esas 6 horas que se van acumulando, luego por eso tenemos años, cada 4 años tenemos años de 366 días, que son los bisiestos, para compensar las 6 horas que nos sobran. Las juntamos luego en un día. Vale. Bueno, ¿y qué provoca el movimiento de traslación? El de rotación provoca los días y las noches, pero el de traslación provocan las estaciones, ¿vale? Precisamente por esa inclinación que tenemos, las estaciones, porque el Sol no está situado en el centro de la elipse, sino que está situado en uno de los lados, que se llaman los focos. Los focos de una elipse. Matemáticamente la elipse, no lo voy a explicar muy detalladamente, pero tiene dos focos, que uno es aquí y otro es aquí. Pues el Sol está situado en uno de ellos. Entonces, cuando estamos cerca del Sol y, por ejemplo, pues estaríamos en verano, o como este está inclinado, cuando estamos más cerca del Sol,
sería el verano, y cuando estamos más lejos del Sol, más hacia arriba, cuando los rayos están más inclinados, estaríamos en invierno. Y luego las intermedias entre el invierno y el verano estaríamos en la primavera, y entre el verano y el invierno pues estaríamos en el otoño. Y la velocidad, mira, la velocidad de traslación, que no la sentimos, pero es increíble, es de 177.000 kilómetros por hora. Viaja la Tierra alrededor del Sol. Luego la Tierra y la Luna, ¿qué relación tienen? La Luna es nuestro satélite, el satélite natural de la Tierra. Pues la Luna también tiene sus movimientos de rotación y de traslación. De rotación alrededor de ella misma y de traslación alrededor de la Tierra. Entonces, la Luna tarda, que son los ciclos lunares, tarda en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra, 27 días y 7 horas. Y en cambio, la rotación es exactamente de 24 horas. Por eso siempre vemos la misma cara de la Luna, porque va rotando a la vez que la Tierra. Bueno, pues esa traslación de la Luna genera el que, dependiendo de dónde, como el Sol, imaginaros que el Sol estuviese aquí, pues esa rotación hace que a veces la veamos completa cuando está aquí, cuando le llega el Sol de aquí, o a veces la cara, esta parte de aquí, si el Sol viene por aquí, nosotros no la vemos oscura, porque a esta parte no le da el Sol. Y entonces son las fases lunares, que es luna nueva aquí, donde no se ve, cuarto creciente, que la vemos en forma de D, luna llena, que es cuando se ve entera, y luego el cuarto menguante, que es cuando la vamos viendo en forma de C. Y eso va pasando por las 4 fases, 27 días y 7 horas. Hay calendarios al que les guste pues, la astronomía, hay calendarios lunares, se puede ir viendo cómo es la luna cada día, etc. Aquí tenéis. Bueno, pues lo dejamos ahí, en el primer punto. ¿Vale? Podéis hacer de los ejercicios. A ver, capas fluidas, geosfera. De las actividades de la geosfera hacéis el 1, 2, 4, 5, hasta el Big Bang. Toda, ¿no? ¿Eh? Hacerlo todo, ¿no? No, todo no, que no he terminado el tema. Bueno, quien lo quiera hacer todo, lo puede hacer todo, ¿eh? Hasta, hasta el 10. Hasta el 10 es lo que he explicado. ¿Vale? Del 1 al 10. La 12 también es muy fácil, ¿no? Hombre, esto ya es la parte de la geosfera que vamos a empezar a ver, pues las partes, las rocas, la parte de la ya entraremos en lo que es la geosfera. Hasta aquí hemos visto, pues un poco hasta llegar a la Tierra, ¿no? Pues hemos visto los planetas, los astros, nuestro satélite, la Luna, nuestro sistema, el sistema solar, nuestra galaxia, la Vía Láctea, y luego ahora ya a partir del apartado 2 nos centraremos en la Tierra y lo que es las partes, la geosfera, las partes de la geosfera, las rocas, los minerales, etc. Vamos a hacer hasta el 10. Bueno, pues vamos a ver matemáticas. De matemáticas. En matemáticas teníamos habíamos visto las ecuaciones y los problemas, ¿no? Vamos a ver. Expresiones algebraicas. Vale. Pues venga.
Actividades. Decidme... No, aquí no habíamos empezado nosotros. Habíamos terminado el tema de proporcionalidad y porcentajes. ¿Os acordáis? ¿Tenéis alguna duda? Hoy vamos a empezar expresiones algebraicas. ¿Alguna duda de las actividades de proporcionalidad y porcentajes? ¿Alguna que nos haya salido? Yo no. Este tema es bastante fácil, ¿vale? Todo se puede hacer con reglas de 3. Con reglas de 3 hasta el número 15 o directas o inversas, y luego a partir del 16 los porcentajes, todos por reglas de 3 directas. ¿Vale? Entonces, ¿os ha salido todo? ¿Empezamos el nuevo tema? Sí. Pues vamos a ver el nuevo tema. Hasta ahora habéis... No entendí ese del 25 del porcentaje de la número 5, de la 25, ¿no? A ver, espera. Es que no te entiendo bien, Marley. A ver. Que tenéis ahí un problema con porcentaje. Dime. El 25, ¿no te ha salido? A ver. Aquí, en una tienda deportiva hay balones blancos. No, más abajo. Que con IVA. ¿Qué número es? El 33. Es esta, sí. El 33, ¿quieres que hagamos? La factura de un fontanero es de 63 euros sin IVA por 10 minutos de trabajo. ¿A cuánto ascenderá si le añadimos el 18% de IVA? ¿Esa? Sí. Vale. Pues lo hago en la pizarra. ¿Vale? Os lo... Quito esto. Arriba. Ya, ves al revés. Sí. Como va al revés, le tengo que... Ah, no, es que tengo mando al revés. Vale. Así. Vale. El número 33. Dice, vale, la factura de un fontanero es de 63 euros sin IVA por 10 minutos de trabajo. ¿A cuánto ascenderá si le añadimos el 18% de IVA? Es un problema de aumento porcentual, ¿vale? Entonces, tenéis que poner pues, el dinero, precio, lo que queráis, y la otra magnitud sería el porcentaje. Acordaros que el precio sin IVA es siempre el 100% y el de IVA es el 100% más el aumento del IVA, que en este caso es del 18%. Entonces, ese 63 euros, como os dicen que es sin IVA, equivale al 100%. Y el precio con IVA, que es el que os preguntan, X o precio dinero, sería el 100% más un 18% de IVA. Por lo tanto, sería el 118%. Si el 63% representa, digo, 63 euros representa el 100%, X será el 118%. Como es una regla de 3 directa, veis 63 partido de X es igual a 100 partido de 118. Entonces, X por 100 será igual a 63 por 118. Entonces, X será igual a 63 por 118 partido de 100. Bueno, pues multiplicáis 118 por 63 y os da 3 por 8, 24, me llevo los 2, 3 por 1, 3 y 2, 5, 3 por 1, 3. 6 por 8, 48, 6 por 1, 6 y 4, 10, 6 por 1, 6 y 1, 7. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13...
4, si no me he confundido, y 7. Y como son dividido entre 100, pues 74,34. 74,34. Por lo tanto, ¿a cuánto ascenderá si le añadimos? Pues la factura será, la factura es de 74,34 euros con el IVA. Vale, sería eso. ¿Sí, Marley? Sí. Ahora sí. Lo que tienes que hacer es añadirle, aumentarle al 100% un 18, por lo tanto te da un 118. ¿Sí? Los últimos eran de aumentos o disminuciones porcentuales. Los impuestos siempre son aumentos porcentuales y las rebajas, los descuentos, son disminuciones porcentuales. ¿Vale? Ahora que estamos en época de rebajas, pues os voy a poner el tema, a compartir el tema nuevo, explicaros un poquito y vamos haciendo ejercicios. El tema nuevo, ahora nosotros pasamos a otra parte de las matemáticas en la que ya no vamos solamente a operar con números, vamos a operar con números y con letras, que es la que se llama el álgebra, ¿no? Hasta ahora hemos hecho aritmética, que son las cuentas, las operaciones con números, ahora lo vamos a hacer con números y con letras. Entonces vamos a ver solo un tema de álgebra, que es este de aquí, que se llama expresiones algebraicas. ¿Sí? Y vamos a irlo viendo. Vamos a irnos introduciendo en las expresiones algebraicas. ¿Vale? Primero, bueno, en el lenguaje algebraico, una expresión que es el álgebra. Una expresión algebraica es aquella formada por letras y números que se relacionan entre sí por signos aritméticos. La aritmética, que es lo que hemos visto hasta ahora, son las operaciones, multiplicaciones, divisiones, etcétera. Lo que pasa es que ahora son letras y números, no solo números. ¿Vale? El conjunto de expresiones algebraicas y las reglas de empleo de sus elementos, los números, letras y signos matemáticos, es lo que se conoce como lenguaje algebraico. Entonces, vamos a hacer primero a ver una traducción de cómo se puede pasar de un lenguaje usual al lenguaje algebraico, ¿vale? Que es un lenguaje matemático con signos y letras. Lo primero que vamos... ¿me oís? Sí, ¿no? Que me está... lo primero que vamos a ver es cómo le llamamos a un número cualquiera. En matemáticas siempre se le llama X. Fijaros que en el problema que acabamos de hacer, de las reglas de 3, ¿cómo le llamábamos a ese número desconocido que íbamos a calcular? Le llamábamos X. Pues un número que no conocemos cuál es, le vamos a llamar X en lenguaje algebraico. ¿Sí? Pues ahora vamos a ir poniendo operaciones con ese número desconocido. El doble de un número desconocido será el doble de X. ¿Y qué le hacemos cuando calculamos un doble? ¿Qué hacemos? De cualquier número, multiplicarlo por 2. Entonces pondremos 2 por X. Lo que pasa es que cuando se pone un número y una letra seguida, se sobreentiende que en medio va un por. Entonces, 2 por X es lo mismo que 2X, el doble de X. ¿Vale? La mitad de un número desconocido, si nosotros quisiéramos la mitad de 85, ¿qué haríamos? Lo dividiríamos entre 2. Pues de la mitad de un número desconocido, que es X, hay que partirlo por 2. Las 3/5 partes de un número. En realidad, ¿qué hacemos para calcular las 3/5 partes de un número? Multiplicarlo por 3 y dividirlo entre 5. Pues será 3x partido de 5 de ese número desconocido. El cuadrado de un número
será x al cuadrado. Un número aumentado 3 unidades, si yo a un número le voy a aumentar otro número, se lo sumo. Como ese número que es desconocido es la x, si le quiero aumentar 3 unidades, pondré x más 3. Si le quiero disminuir un número, que será restarle, pues a ese número desconocido x le restaré 7 unidades. ¿Sí? ¿Hasta ahí lo veis? Las operaciones que he ido haciendo con un número. A ese número desconocido, x. El doble será 2x, el triple 3x, 4 veces 4x, 28 veces 28x, 28 por x. Ahora la mitad será partido de 2, la tercera parte será partido de 3, la cuarta parte de un número partido de 4, la décima parte de un número x partido de 10. Esto ya es más complejo. 3/5 partes son 3/5 de x. 8 novenas partes, 8x partido de 9. Luego, pues, un número al cuadrado, x al cuadrado. Un número al cubo, x al cubo. Un número elevado a 5, pues x elevado a 5. Si queremos aumentarlo o disminuirlo otros números, pues a esa x habrá que sumarle o restarle esos números que queramos. ¿Vale? Pues ahora vamos a escribir expresiones algebraicas con dos números desconocidos. En vez de un número desconocido, que era la x, vamos a utilizar dos números desconocidos. Pues si son dos números desconocidos, tienen que ser dos letras, porque no sabemos qué números son. Y normalmente en matemáticas se utiliza la X y la Y. Pues vamos a poner operaciones con esos dos números. Por ejemplo, la suma de dos números. Como son desconocidos, pues pondré X más Y. La diferencia o la resta de dos números. Si no son conocidos, pues le pondremos dos letras, X menos Y. El producto, acordaos que el producto es la multiplicación, producto o multiplicación de dos números. Pues x y se sobreentiende que vamos multiplicando, ¿vale? X por y o x y directamente. La división o el cociente, pues ¿qué sería? X partido de y, etcétera. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. Pues ahora vamos a hacer un Más o menos. ejercicio. Ya, es que esto al principio os cuesta, parece así muy raro, pero vais a ver que luego le cogéis el tranquillo enseguida. Vamos a hacer algún ejercicio de lenguaje algebraico, de traducción, que simplemente no tenéis que calcular nada, simplemente es escribirlo. Tenemos en las actividades. Vamos a escribir, ir haciendo el número 1. Y ahora lo corregimos. Voy a por un cable que el altavoz se me está quedando sin batería del micrófono. Venga, intentadlo. Y ahora lo corregimos. ¿La 1? El 1, sí, sí. Si esto se hace rápido, porque no hay que calcular nada, solamente hay que escribirlo. Si solo os hablan de un número desconocido, es X, y ya le ponéis las operaciones que haya, que os digan en esa frase. Si hay varios números desconocidos, si son dos, pues a uno le llamáis X, a otro le llamáis Y, si son tres, uno X, otro Y, otro Z, y ya más de 3 creo que no he puesto. ¿Vale? Venga, os dejo unos minutos y lo corregimos. Vale.
ja, 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 ja. Ya estoy aquí. ¿Ya? ¿Os ha salido o estáis ahí pensándolo? Ya está, yo creo que sí. Sí, vale. Pues bien. Uy. Sí. Vale. Pues vamos. Os quito esto. Vamos a hacer el 1. El doble de un número. El doble de un número más 1. ¿Qué habéis puesto? X por 2x más 1. 2x más 1. Sí. El doble de un número, ya lo habéis visto en el ejemplo, es 2x. Que el doble de un número, o sea, un número le llamamos x, y si es más 1, pues simplemente le sumáis 1, más 1. B, un número menos su doble. X menos 2x. Muy bien. Un número que es x menos el doble de x, menos su doble será el doble de x. C. La suma de 3 números distintos. X más Y más Z, ¿no? Y más z, ¿no? Si a 3 números son distintos, 3 letras diferentes. Normalmente utilizamos x y z, pero también podréis poner a más b más c. Se puede utilizar cualquier letra. O sea que las más comunes son la X y son dos, la X y la Y, X y Z. Pero yo he visto libros que utilizan A, B, ABC, da igual. De 5 veces un número. 5X. X. 5x. Y hasta ahí puedo leer. El número de zapatos que hay en una clase de X personas. ¿Cuántos zapatos tiene una persona? 2. 2. Si hubiese 10 personas, ¿cuántos zapatos tendría? ¿Qué operación haríamos? 5 cada uno. No, ¿Eh? 2 zapatos por persona. 2 zapatos por persona, no un zapato por Sí. persona. Es 5. Sería, no. Hay 10 personas. Cada Sí. una tiene un ¿Cómo par. calcular el número de zapatos? Pues por 2, ¿no? Se multiplicaría por 2, ¿no? 2 por Por X. 10. Digo, Ah. 2 por 10. Como no tenemos Ah, personas, será 2 por 2 X. por X. Vale, vale, vale. ¿No? X. Una pregunta, Paloma. Ahí tú lo has representado una X más pequeña que el número. Sí. Porque Sí. si yo digo, por ejemplo, el A era 2X más 1, la X es igual de grande que el número, ¿verdad? No, ¿O no. no? ¿O no tiene que ver? No tiene que Uy, ver. En mayúscula, pues necesitas 2x más 1, que normalmente se pone en minúscula, pero también la puedes vale. como quieras. Vale, 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 vale. Antes que sea letra. Vale, vale. ¿No? Si a mí me dicen que hay 10 personas, ¿no? Y te dicen el número de zapatos que hay en una clase de 10 personas, pues lo multiplicaría por 2. Sí. En vez de ser 10 personas, son X personas, pues si yo multiplico por 2, eso es
2x. Sí, 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 sí. El Vale, razonamiento vale. que tenéis que hacer. Que luego ya os sale directo, ¿vale? Pero al principio es un poco, pero bueno, luego ya os acostumbráis. 2x. F dice el número de días de y semanas, pues igual, imaginaros que en vez de ser y semanas son 10 semanas. ¿Cómo calculáis los días de 10 semanas? ¿Qué operación? Multiplicándolo por 7. Por 7, ¿no? Habría que multiplicar por 7. 7 días que tiene una semana. Pues en vez de ser 10 semanas, os dicen que son y semanas. 7x. Bueno, si las han llamado y, pues le llamáis y. Como las han llamado ya una letra determinada, pues 7. ¿Qué más? G. Si se retiran 2 participantes de un concurso, quedarían 12. X menos 2 igual a 12. Muy bien. Si se retiran 2, ¿cuántos participantes hay? X. 12. ¿No? Ah. X. No es esa X. cualquiera. Hay X. Ah, sí, sí. Si se retiran 2, ¿qué operación tengo que hacer? X. Si se retiran 2, ¿cuánto? X Queda menos la 2, ¿no? X menos 2. Y te dice que si se retiran 2, quedan 2, quedarían 12. Eso quiere decir que es igual. 12. ¿Vale? Las expresiones algebraicas pueden aparecer iguales también. Y los iguales, normalmente los verbos suelen ser iguales. ¿Vale? Si se retiran 2 personas de un número de participantes desconocido, si se retiran 2 personas, quedan 12. ¿Lo veis? Sí. Ahora, el triple de mi edad. Vamos a complicar un poco más. El triple de mi edad menos el doble de la tuya son 2 años. ¿Ahí cuántos números desconocidos hay? 2. 2. 2. Mi edad y tu X edad. y Y. Pues, por ejemplo, si mi edad la voy a llamar X y tu edad Y. la voy a llamar Y, ¿no? Porque si son 2 números desconocidos distintos, tienen que ser 2 letras distintas. Pues ahora, teniendo en mente eso, hacemos el triple de mi edad. ¿Cómo se pone el triple de mi edad? 3x. 3x, ¿no? El triple es multiplicar por 3, el triple de mi edad, menos el doble de la tuya. ¿Cómo se pone el doble de tu edad? 2, Doble sí, ¿no? X, Y. 2y. A ver, son Igual años. Igual 2 años. a 2. ¿No? El triple de mi edad menos el doble de la tuya son 2. 2 años. ¿Vale? ¿Sí? Vamos. El I. Ahí también hay varios números desconocidos. 3 bocadillos y 5 refrescos costaron 10 euros. ¿Qué 2 cantidades ahí no conocemos? El bocadillo y el refresco. El número de bocadillos y el número de refrescos, ¿no? Número de bocadillos, X. que vamos a llamar X, y el número de refrescos Y. no tiene por qué ser igual, pues otro. Pero Paloma, si te pone 3 bocadillos, 5 refrescos, y sabes el número, ¿no? Ah, bueno, no, es el precio, pero los euros, perdón, no son los números de bocadillos. ¿Qué es lo que no conocemos? Si tenemos que hacer, el total son euros que tenemos que sumar, ¿no? Porque ahí nos dan 10 euros, es un total, ¿no? Lo que no sabemos es lo que costó los bocadillos y lo que costaron los refrescos. Es lo que cuesta los refrescos. Entonces, esta X y esta Y es precio del bocadillo y precio del refresco,
¿no? Mm, El precio del bocadillo es X y el precio del refresco es Y. Y yo sé que en total me va a costar 10 euros. Ahora, 3 bocadillos. Si un bocadillo cuesta X, ¿cuánto cuestan 3 bocadillos? ¿Qué operación tengo que hacer? La regla de 3. Si un bocadillo cuesta 2 euros, Pues eso, multiplicarlo por 2, X por 2, ¿cuánto cuestan 3 bocadillos? ¿Qué pone ahí? 6. 3 6. ¿Qué multiplicado por operación 3. hacéis? Multiplicarlo por 2, ¿no? Por 3 bocadillos. 3 por 2, sí. Claro. Un bocadillo es lo que cuesta un bocadillo. ¿No? En vez de X, imaginaros, cuando os cueste pensarlo con una letra, imaginaros que eso es un número. Pues mira, un bocadillo me cuesta 2 euros. 3 bocadillos, que es lo que dice ahí, si fuesen 3 bocadillos, tendría que multiplicarlo por 3. Por 2. Lo que pasa es que como yo no lo sé cuánto es, serán 3 X. 3X, claro. 3 bocadillos, lo que cuestan 3 bocadillos, pues 3X. Y 5 refrescos, ¿cuánto me cuestan 5 refrescos? 5Y 5Y. más. Costaron más, porque los que costaron 10 euros. Total. Sí. ¿Qué pongo ahí? Igual. 3 ¿Se me más va la pantalla? costaron, el verbo normalmente se traduce como un igual, costaron 10 euros. 10 euros. ¿No? Esto es como un ticket. 3, ¿no? En el ticket pone 3 por lo que cuesta un bocadillo, que sería la X. Más 5 por lo que cuesta un refresco, que sería la Y. Pues el total me da 10 euros, ¿no? El ticket lo vas poniendo y luego pone el total. Pues esto, 3X más 5Y igual a 10. ¿Sí? Sí. Vale. La foto. La edad de Juan es la mitad de la edad de Ana. ¿Qué números desconocéis ahí? Pues los dos, La la edad de la Juan edad y la de edad de Juan. Ana. Edad de Juan, La edad de Ana. por ejemplo, le ponemos X. ¿No? ¿Y qué más desconocemos? Y la de Ana. La edad de Ana. Edad de Ana. Le vamos a dar ahí. Y os dice ahí. La edad de Juan. Ahora traducimos tal cual. La edad de Juan, ¿qué podemos llamar? La edad de Juan X es. ¿Cómo traducimos el es? igual. Igual es la mitad que la edad de Ana. La mitad que la edad de Ana. Pues dividido entre dos, ¿no? Sí, dividido entre 2. Partido de 2. La edad de Juan, que es la X, es la mitad de la de Ana. Y igual a, digo, X es igual a Y partido de 2. ¿Sí? Sí, profe. Claro. En los problemas, claro, son números desconocidos, en un problema van a ser precios de bocadillos, van a ser edades, o en la vida real, cuando planteéis una ecuación, una expresión algebraica, luego intentar ver qué son esos números desconocidos, les vamos a dar letras al principio. J, K. El doble de un número más su tercera parte es dicho número disminuido 5 unidades. Vamos por partes. Madre mía. ¿Qué es lo que desconocemos? ¿De qué nos hablan? ¿Qué cantidad nos hablan que desconocemos en esa frase? Pues un número.
Un número, Claro. pero solo uno. No hay dos números desconocidos, ni tres, ni No. cuatro. Siempre nos hablan del mismo número, ¿vale? Sí. Este número desconocido, lo vamos a poner siempre como X. Pues vamos a ir traduciendo. El doble de un número. Pues Doble X. 2X. 2X. 2X más, bueno, más, ¿no? Esa no hay traducción. Más su tercera parte. Ahí. No. X dividido por 3. X dividido por 3. X partido de 3 más la tercera parte de X, ¿no? Más su tercera parte. Es, ¿cómo se pronuncia el es? Es Igual. igual es Igual. dicho número disminuido 5 unidades. Vale. Dicho X dividido por 5. X Dividido por 5. Por 5. disminuido. Menos 5. Menos. Menos Menos 5, 5. ¿no? Si la temperatura disminuye 5 grados, hay que restarle 5 grados, ¿no? Si a un número disminuye, imaginaos que esto es una edad, si menos 5 años disminuye, ¿sí? Y luego siempre volverlo a leer. El doble de un número. Su tercera parte es dicho número disminuido 5 unidades. ¿Está bien? Vale. El a un número se le suma 4 y al resultado se le multiplica por 2. Y el resultado se multiplica por 2. X más 4. X más 4, y el resultado, que es todo eso, se multiplica por 2. Sería 3. X más 4 y al resultado se le multiplica por 2. Ese no me... ¿Sí? Sí. Porque no es que es Creo. al número multiplicado por 2. Sí. Pues hacemos el 2. Venga, pensad el 2. Y el 3 os lo dejo para casa. Pensad el 2. Siempre a un número le llamamos X. Y ahora pensad, si un número desconocido es X, ¿cómo pondríamos esas cuatro cosas, 4 frases? No lo digáis en alto. Escribidlo y ahora lo corregimos, para que todos lo piensen, sí, que se lo digamos. Profe, no he entendido bien. El 2, haced el 2, que ahora lo corregimos. No lo veo. ¿A que no lo puedo? Ah, perdón. Os lo comparto. Claro, yo es que lo veo en pantalla, pero vosotros no. El 2. Gracias. ¿Ya? Sí, El creo. siguiente número. El siguiente número. A ver, espera, Mati, tranquila. Ya, ya. Profe.
Vale. Pues el 2 dice, el 2 a ese número desconocido le vamos a llamar X. ¿Cuál sería el siguiente de X? 1. 1. X más 1. X más 1. El siguiente es 1 más. Es X, si es 10, 10 más 1, 11. Si es 20, 20 más 1, 21. ¿Cómo calculamos el número? Sumándole 1. ¿Y esa sería, X, hay eso que sería sumarle una uno. X? Sería Bueno, X y más punto. 1. Vale, vale. 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 Es un número de sería. Esa X habría que sumarle, habría que añadirle 1. Que todavía no estamos con las operaciones nosotros, ¿no? No estamos solamente Vale, vale. Mejor. el número. ¿Cómo ponemos el número siguiente de X? Pues será X más 1. Y el anterior, 1 menos X. Menos 1. menos 1. X menos 1. El anterior de cualquier número hay que restar 1 para llegar a él, ¿no? X Profe, menos 1, ¿no? El anterior de 5 es 4. ¿Cómo llegas al 4? Restándole 1 a 5, ¿no? El siguiente de un número es 1 más. El anterior, 1 menos. El y 1 menos. Sí. C. La quinta parte de X. X partido de X. 5. X partido de 5. Y D. El triple de X. 3X. 3X multiplicado por 3. ¿Sí? Uno más, el siguiente, el anterior, su quinta parte y su triple. Vale, bueno, pues el 3. El 3 os lo dejo a vosotros, ¿vale? Os voy a explicar los números. Vale. Venga, os comparto. A ver, unas cuantas cosas sobre expresiones algebraicas. Vamos a ver la expresión algebraica más sencilla que existe, que es el monomio. Dios mío. Yo veo una cantidad de números y de letras. Bueno, pero es saber que no es difícil, solo que os tenéis que acostumbrar, ¿vale? Un monomio es una expresión algebraica, es decir, una expresión con números y letras, como dices tú, ¿no? Que van multiplicando, sumando, dividiendo, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, pero un monomio es una expresión algebraica que tiene números y letras y que solo aparecen, se relacionan esos números y letras y multiplicándose. Y las letras están elevadas a exponentes naturales. Los exponentes naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. ¿Vale? Por ejemplo, menos 3x al cuadrado es un monomio. ¿Vale? Porque ese menos 3 va multiplicando a x, que es la letra, ¿no? Y la letra, esas letras pueden estar elevadas a exponentes al que queráis, por ejemplo, a 2, ¿no? Al cuadrado. Este sería otro monomio, que tiene 2 letras, x e y. Y hay un número, que es este número, 5 cuartos es un número decimal, ¿no? En forma de fracción, pero es un número decimal. 5 cuartos es 1,25. Va multiplicando a las letras. Y esas letras pueden estar elevadas. A la X, como no tiene nada, es como si estuviera elevado a 1. Y la Y está elevada a 3. Pues eso es un monomio. Más complicado todavía. Este monomio de aquí puede ser un número, da igual que el número sea positivo o negativo, ¿no? Como aquí este es positivo y este es positivo. Pues este número, que es negativo, la raíz de 3 es un número decimal. Pues ese número va multiplicando y esas letras, que están elevadas, pues a 2, a 1, a 5, pues eso es un monomio.
Y luego los números, este también es un monomio. Los números que hemos conocido hasta ahora, que eran todos números, ya sea en forma de fracción o en forma de entero, todos los números en álgebra se les consideran monomios sin letras, ¿vale? O sea que todos los números del tipo que sean son monomios también para el álgebra. Lo único que son monomios que no tienen letra, que no tienen letras. ¿Sí? Es un poco de teoría, ¿vale? O sea que ahora lo complicamos. Este sería el más sencillo, le podemos poner una letra, le podemos poner dos, le podemos poner tres, hasta todas las letras que queráis. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver qué son las partes de un monomio. Pues un monomio, he ido poniendo cada uno de esos ejemplos, un monomio consta de las siguientes partes. Un coeficiente, que es el número que aparece multiplicando las letras, aquí sería el -3. En este sería 5 cuartos. En este otro monomio sería menos raíz de 3, ese es el coeficiente. Y en este es todo coeficiente, ¿no? Sería 2/3, ¿vale? Luego tienen una variable. A las letras se les llaman variables. Bueno, puedo tener una, ninguna, un montón. Las variables. Pues la variable de este monomio es la x. La variable es x. Las variables de este monomio es xy. Variables xy. Las variables de este otro es x, y z, ¿no? Y las variables de este no tiene variables porque no tiene letras, ¿vale? Y por último vamos a ver el grado del monomio. El grado del monomio es el resultado de sumar los exponentes de las variables, ¿vale? Por ejemplo, aquí la variable es x, ¿no? ¿Qué exponente tiene? -2. Pues ese es su grado. Se puede poner de grado 2 o de segundo grado, como queráis ponerlo, ¿vale? Y es de segundo grado. Este monomio, ¿qué letras tiene? La x y la y, ¿no? Las variables x e y. ¿Cuáles son sus exponentes de la x? Si no tienen nada es un 1. ¿Os acordáis? Las potencias, si no tienen nada es porque están elevadas a 1. Pues esa x está elevada a 1 y la y está elevado a 3. Por lo tanto, el grado es 1 de la x más 3 de la y, 4. Es de grado 4 o cuarto. Se puede poner o nominativo, o nominal, o como número o como posición, ¿vale? De cuarto grado o de grado 4 también se puede poner, ¿vale? Esta, ¿cuál sería? Este monomio. Pues la x está elevada a 2, la y está elevada a 1 y la z está elevado a 5. Hay que sumarlos. 2 más 1, 3, más 5, 8. Pues es de octavo grado o de grado 8, lo que queréis poner, ¿vale? Y por último están los monomios que no tienen letra. Si no tienen letra, esas letras no están elevadas a nada, ¿no? Claro. Pues de grado 0. Todos los números son monomios de grado 0. Para el álgebra, los números son monomios de grado 0, que no tienen letra, por lo tanto, no están elevadas a nada. ¿Vale? Vale. Sí, pues eso quiero que sepáis de los monomios, pues como veis un monomio, cuál es su coeficiente, cuál es su variable, las letras, y cuál es el grado, porque luego veremos los grados, veremos en las ecuaciones, veremos los grados. ¿Vale? Eso que es un poco teoría. Y luego saber que dos monomios son semejantes, se les llama semejantes si tienen las mismas variables, las mismas letras, elevadas a los mismos exponentes. Por ejemplo, aquí son monomios semejantes -3, x cuadrado y 2/3 de x cuadrado y x cuadrado y raíz de 5 x cuadrado y. ¿Por qué? Porque aparecen las mismas letras, x e y,
elevada a la x siempre a 2 y elevada a la y siempre a 1. Todos estos son semejantes. ¿Qué es lo único que cambia? El coeficiente. Lo único que cambia es que este es -3, este es 2/3, este es 1 y este es raíz de 5. Sí. Pero la parte de las letras, de las variables y sus exponentes son exactamente iguales, ¿vale? Pues esos se llaman semejantes. Y no son semejantes, pues por ejemplo, estos tres de aquí. ¿Por qué no serían semejantes estos tres? ¿Qué les ocurre? ¿Por qué no tienen los mismos exponentes? Porque no Lo tienen los mismo. mismos exponentes. Si no tuvieran las letras ya sería muy claro, porque si las letras no son iguales ya no podrían ser semejantes. Pero tienen que tener las mismas letras, las mismas variables, x e y, pero que la x siempre estuviese elevada a 3 o a 1, que no es, o sea, no es siempre el mismo exponente, que no es el caso, y la y igual. Tampoco. ¿Vale? Pues no son, aunque tengan las mismas variables, no son semejantes. ¿Vale? Muy bien. Y lo último que os voy a dar hoy, para no... y luego ya empezaremos con las operaciones con monomios el próximo día, es... vamos a calcular el valor numérico de una expresión algebraica. ¿Vale? Una expresión algebraica, por ejemplo, sería esta que os he puesto aquí, ¿no? 2x al cubo menos 3x más x al cuadrado y, ¿no? Esto es una expresión con números y letras que está multiplicando, sumando, restando y además hay potencias. ¿Los veis? Sí. Pues a esa expresión algebraica que tiene dos números desconocidos, las variables, la x y la y, si yo le doy valores a la x y a la y, por ejemplo, a la x le voy a dar el valor -1 y a la y le voy a dar el valor 2. Pues el valor numérico de esta expresión cuando la x vale -1 y la y vale 2 se puede calcular sustituyendo todas las x por su valor, que es -1, las y, que en este caso solo está de aquí, por su valor, que es 2, esto es lo que he hecho aquí. 2 por x, ¿no? Estos 2 por x. 2x al cubo. Os lo voy a poner en la pizarra, que lo vais a ver mejor que leer, ¿vale? Que leerlo es más difícil. El valor numérico. Que no es lo mismo verlo ya todo puesto que irlo construyendo. ¿Sigues compartiendo la pantalla, Paloma? Sí, creía que la había detenido. Vale, verdad. Ahora se ve la pizarra. Por ejemplo, esa expresión que es 2x al cubo menos 3x más x al cuadrado y. Y yo le voy a dar a la x el valor, bueno, el ejercicio en realidad le da el valor a la x. Le vamos a dar un valor, ya va a dejar de ser desconocido. Y a la y también va a dejar de ser desconocido, porque la x vale -1 y la y vale 2. Pues, ¿qué hago? Vamos a sustituir estas x por su valor, que es -1, y esta y por su valor, que es 2. Y acordaros, que es muy importante, que si entre un número y una letra no hay nada, ahí hay un por. Entre un número y una letra, si no hay nada, eso es un por. Y entre dos letras, si no hay ninguna operación, eso quiere decir que es una multiplicación, ¿vale? Esto tenéis que tener muy claro. Pues esto es 2 por lo que vale x al cubo. ¿Y cuánto vale x? -1. Pues le pongo -1 al cubo. Elevado al cubo. ¿Vale? Menos 3 por lo que vale x. ¿Cuánto vale x? -1. Si es negativo, lo ponéis siempre entre paréntesis. -1. ¿Vale? Más x al cuadrado y x vale -1. Pues -1 al cuadrado por y, que vale 2. Y eso ha dejado de ser una expresión algebraica para ser
operaciones numérica. en realidad, ¿no? Lo calculáis y además hay que primero las potencias, ¿no? Que es lo que tiene prioridad. Potencias, menos 1 al cubo, menos 1 por menos 1 por menos 1, ¿cuánto da? Menos 3. No, eso es menos No, menos 3, no, 1, la verdad. 1 y Menos menos 1. Pero estamos multiplicando. Menos 1 por menos 1 por menos 1, que es menos 1 al cubo. Menos 1 por menos 1, Menos 1. más 1, más 1 por menos 1, menos 1. O sea que eso es menos 1, ¿no? Sí. Vale. Más 3 por menos 3 por menos 1, vamos a hacer solo las potencias. ¿Vale? Más 3. Y menos 1 por menos 1, 1. 1 y por 2. Ya hemos hecho las potencias, ¿no? Acordaos que la prioridad, Era primero las potencias. potencias, después van multiplicaciones y divisiones, hay que hacer esta multiplicación, estas 3 multiplicaciones, ¿no? Tendrán prioridad ahora y por último sumas y restas. Que ya me están cerrando por ahí. 2 por menos 1, Menos 2. menos 2. Menos 3 por menos 1, Más 3. más 3. Más 1 por 2, Más 2. más 2. Y por último, sumas y restas. Que mira qué bien, que no tenemos ni que sumar ni que restar, porque aquí tenemos más 2 y menos 2, que son 0, pues nos da 3. Pues este es el valor numérico de esta expresión algebraica cuando la x vale menos 1 y la y vale 2. Deja de ser una expresión algebraica para ser un valor que lo podemos calcular sustituyendo. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Pues vamos, vais a hacer, que ya no me da tiempo a explicaros más, para el próximo día. Sí. A ver, espera que os lo comparto, que no lo estoy compartiendo. Compartir. De los ejercicios. Podéis hacer, bueno, el 1 ya lo habéis hecho, pero con los que he explicado podéis hacer hasta el 7, la primera página de los ejercicios, ¿vale? Del 1 al 7, bueno, el 1 ya está hecho y el 2, pues hasta el 7. Vale. ¿Vas a poner mucho de esto en el examen, Paloma? Pues es un 30%, ¿no? No, un 25%. Que me equivoco como los de... Es 25% de proporcionalidad de porcentajes, 25% de expresiones algebraicas, son 4 temas, de cada uno 2,5 puntos. Ya. Pero no es difícil este tema, vais a ver que no es difícil. Al principio os choca porque no estáis acostumbrados a calcular, a utilizar letras, pero luego os Sí. acostumbráis, no es difícil, vais a ver que no es tan difícil. Eso espero. Y luego las operaciones son más fáciles que con números. Más fácil operar con letras que con números, que no se complican tanto. No, si ya se complican poniendo letras. Ya, pero bueno, es lo que os cuesta es mentalizaros a que vais a utilizar letras, pero una vez que os mentalizáis ya no es difícil el cálculo, ¿vale? Vale. Vale. Bueno, pues Muy bien. hacéis los ejercicios de geología, que ayer hemos empezado la parte de geología y de Sí. matemáticas, ¿vale? De este tema. Vale. Vale. Bueno, Muy bien. Hasta la semana que viene. la próxima semana. Buen fin de...